cierta hora, bueno, no puedo cambiar eso. Contiene los procesos que podemos denominar como racionales y de resolución de problemas a base de contrastación de hipótesis o verificación. ¿Se acuerda cuando habíamos leído cómo era a Albert Ellis y una de las técnicas era la refutación y según quién? Entonces se hace una contrastación de hipótesis y por ende la verificación de lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy creyendo, etcétera, etcétera. Entonces ahí se trabaja justamente el pensamiento, es decir, la cognición. Y un sistema cognitivo primitivo que hace referencia a lo anteriormente dispuesto bajo el epígrafe de supuestos personales. Estos son digamos, las distorsiones cognitivas. Esta organización cognitiva sería la predominante en los trastornos psicopatológicos. Esta forma de pensamiento es muy similar a la concepción freudiana de procesos primarios y la de Piaget de egocentrismo y primeras etapas del desarrollo cognitivo que Piaget estudió muchísimo. Entonces, fíjense que ese sistema cognitivo primario, dentro de ese sistema estarían las distorsiones cognitivas y que llegarían o pueden a formar la base de los trastornos psicopatológicos. En cuanto a la distorsión cognitiva y pensamientos automáticos, los errores en el proceso de la información derivados de los esquemas cognitivos o supuestos personales recibe el nombre de distorsión cognitiva. Básicamente serían errores cognitivos. Beck identifica en la depresión no psicótica los siguientes. Esto en una entrevista que le estoy haciendo a una persona. Supongamos en la entrevista, esta es del modelo casi que hablamos. A través de la entrevista yo puedo darme cuenta si la persona está utilizando una inferencia arbitraria, por ejemplo, que se refiere al proceso de adelantar una determinada conclusión en ausencia de la evidencia que la apoye o cuando la evidencia es contraria. Estoy seguro que va a llegar tarde. Una inferencia arbitraria. O seguro se fue en la casa de fulano vengando sultano. No tengo pues yo prueba de lo que estoy diciendo. Yo estoy sospechando. Y eso no funciona acá. Por otro lado, tenemos la abstracción selectiva. Consiste en centrarse en un detalle extraído fuera del contexto, ignorando otras características más relevantes de la situación y valorando toda la experiencia en base a ese detalle. Supongamos que en el grupo haya una persona, no sé, con alguna situación rara, no sé ni cómo llamarlo, pero yo salgo diciendo, los del quinto primera son raros. Esa es una abstracción selectiva. Está descontextualizado, se tomó, digamos, una persona es así. Por eso es que yo no puedo, pero no debo generalizar las situaciones a los grupos, a las personas. Eso no. Porque cuando generalizamos, corremos el riesgo de equivocarnos. Ustedes saben que tiene el micrófono abierto. Cuando ustedes escriben, a mí me baja una franja negra. Entonces me obstaculiza hacer correr la diapositiva. Entonces pueden preguntar sin ningún problema. Habilitan su micrófono y ya. Profe, una Sí, pregunta. sí. Entonces, cuando nos referimos, o sea, ¿cuál sería el término correcto para no generalizar a cierto grupo, por decir así? Sí, ¿Su mayoría o cómo sería el término correcto? de hecho que yo tengo que tener prueba de que la mayoría de las personas del grupo son así. En esta corriente yo no puedo decir hablar por hablar nomás. Entonces, en realidad hay que particularizar. Fulano, o 5 personas, o 6 personas del grupo son así. Pero no generalizar. En ninguna corriente, si mal no me equivoco, tampoco en el psicoanálisis se utiliza la generalización, porque en realidad corremos el riesgo de equivocarnos. Es igual cuando nosotros, así, esta palabra,
Cuando nosotros hablamos o alguien habla y utiliza la palabra nosotros, atiendan un poco cuando escuchen un diálogo de alguien y que esté repitiendo nosotros. ¿Viste nosotros acá? ¿Quién es? ¿Quién está hablando? Es bastante ambigua esa forma de comunicación. Entonces, acá también yo no puedo, pero no debo generalizar. Entonces, a veces tenemos problemas cuando generalizamos. Generalmente, cuando hay reunión de docentes, yo suelo escuchar los alumnos de tal curso. Yo siempre me pregunto, ¿será que son todos? Siendo que mínimamente hay 30, 40, 50 en un grupo. Los 50 están así. Entonces, es muy importante en ese sentido particularizar. Porque si no, nos tiran todo en una bolsa, pues. La sobregeneralización se refiere al proceso de elaborar una conclusión general a partir de uno o varios hechos aislados y de aplicar esta conclusión a situaciones no relacionadas entre sí. Por ejemplo, pienso, no sé, en una pareja, y digo, bueno, si pasó 2 años juntos, bueno, todas las parejas luego al pasar 2 años ya siguen. ¿De dónde yo saqué eso? Leí en un estudio, hice una investigación y estoy sacando de eso. O estoy como que haciendo futurología o estoy imaginándome que así tiene que ser. Por eso es muy importante cuando escuchamos, solo que hay que hacerlo con mucha empatía de tal forma que no caigamos pesado al cliente, en el sentido de la reputación, ¿verdad? ¿En qué te basas en decir eso o al decir eso? O le puedo utilizar lo que ustedes estudiaron en consejería, una reformulación, también le puedo hacer eso. O un reflejo, repitiendo sus propias palabras para que se escuche la persona. Porque a veces la persona no se escucha y dice, y mete todo a todos en una bolsa. Y no es así. En ningún momento no se debería de generalizar. Porque si en realidad si generalizásemos todo esto, todos ustedes iban a tener la misma calificación. ¿Y por qué hay variedad de calificaciones o variación? Entonces, no. La maximización y minimización son polos opuestos, obviamente. Se evalúan los acontecimientos otorgándole un peso exagerado o lo contrario, infravalorado en base a la evidencia real. Yo estoy viendo o me hago un análisis de sangre, por ejemplo, o me hago un chequeo y me sale que tengo diabetes, principio de diabetes, por ejemplo. Y yo digo, no, eso, no, ni ahí. Eso con disminuir el consumo de azúcar, lo que sea, ya se va a normalizar todo. Eso es minimización. Y maximización sería lo contrario. Ahí ya empiezo, no voy a poder comer más esto, que esto, aquello, y puedo hacer un cuadro depresivo. Entonces, ¿cómo estoy manejando la información? Eso es muy importante. Por eso pues, hablamos justamente de lo cognitivo, del pensamiento, de las creencias. ¿Cómo yo estoy manejando? Y es muy importante manejarlo de una manera real. La personalización se refiere a la tendencia excesiva por la persona a atribuir acontecimientos externos como referidos a su persona sin que exista evidencia para ello. No, yo, por mi culpa es. Esa es la personalización. Entonces, cuando uno está escuchando el relato, yo puedo anotar, esto tiene inferencia arbitraria, personalización, maximización, generalización, todo eso puedo ir anotando, porque cada una de ellas voy a ir trabajando para que la persona empiece a hablar nomás, no correctamente, sino teniendo en cuenta el criterio de realidad. Eso es muy importante. Y el pensamiento dicotómico o polarización se refiere a la tendencia a clasificar las experiencias en una o dos categorías opuestas y extremas, saltándose la evidencia de valoraciones y hechos intermedios. O sea que al mismo análisis, inicio de diabetes, no sé cuánto sería el nivel de azúcar, inicio de diabetes, y yo me voy al extremo.
ya en realidad ya me enfermo, ya no como más nada, ya se disparó mi obsesión, se disparó todo lo que tengo, se dispara. Entonces se polariza, se va de un extremo a otro. No, la persona no está equilibrada, no está en el centro. Y cuando en realidad los extremos no son tan buenos que digamos. Y viceversa, si minimizo, probablemente voy a tener problemas después. Los pensamientos automáticos serían los contenidos de esas distorsiones cognitivas derivadas de la confluencia de la valoración de los eventos y los supuestos personales. Y las características generales de los pensamientos automáticos son mensajes específicos, a menudo parecen taquígrafos, o sea que constantemente, eso se da mucho, por ejemplo, cuando la persona padece de insomnio y piensa, como que está luego la persona anclada en un pensamiento y no puedo sacar de mi mente eso. Pero no, es que está pensando un millón de cosas, está en una cosa. Y digámoslo, a ver, si encuentran un sinónimo de delicado, es de que son creídos a pesar de ser irracionales y no basarse en evidencia suficiente. La persona cree, esa es la parte más delicada. No hay evidencia, es irracional, pero la persona lo cree. Se viven como espontáneos o involuntarios, difíciles de controlar. Por eso inclusive puede tener manifestaciones de ansiedad y hasta inclusive puede manifestar conductas autolíticas, comerse las uñas, la cutícula, tricotilomanía, que es sacarse los mechoncitos del cabello, algunos sacan sus cejas, las pestañas, cuando está muy exacerbada esa situación. Entonces, se tiene que trabajar esto. Es muy interesante en terapia, realmente. Tienden a dramatizar en sus contenidos la experiencia. Por eso es que vamos a escuchar, por ejemplo, esa exageración y esa drama. Llora, llora, llora la persona al hablar diciendo cosas que en realidad no hay una evidencia. O sea, que es lo que le decía, cuando le atiendo a una persona universitaria o a un profesional y me dice que no sirve para nada, ¿quién va a creer eso? Solamente la persona está creyendo. O sea que hay una distorsión cognitiva ahí. Porque si es que vamos a llevar a ver la evidencia, vamos a ver de que estudió, hizo una carrera universitaria, por lo tanto sirve para algo. No es que no sirve para nada. Para algunas cosas seguramente no servirá, pero no es para nada. Suelen conllevar una visión de túnel. Y acá hay que tener mucho cuidado, porque la visión de túnel también es una característica del pensamiento suicida. La persona que piensa o intenta o está manifestando conductas suicidas, la visión que tiene es de túnel. ¿Y cómo manifiesta eso verbalmente? No hay solución. La única solución es, usted ya sabe. Entonces, tienden a producir una determinada percepción y valoración de los eventos. Así tenemos, fíjense, los individuos ansiosos se preocupan por la anticipación de peligro. O sea, que ahí aumenta su nivel de ansiedad. Los individuos deprimidos se obsesionan con sus pérdidas. Acá entre el punto A y D, es interesante tener en cuenta también acá dos cositas. En el punto A, las personas ansiosas, es importante también la ubicación temporoespacial, es decir, en el tiempo y en el espacio. Las personas ansiosas generalmente están en el tiempo futuro, lo que va a pasar. Y mañana es martes, y después va a ser miércoles, después viernes y domingo y otra vez. Estamos empezando lunes. Y los individuos deprimidos, el estado depresivo, de ánimo depresivo, están en el tiempo pasado. Por eso es que se van a obsesionar, dice acá, pero en realidad es como que nos olvida,
Bueno, de hecho no nos vamos a olvidar de nuestros seres queridos si se van, ¿verdad? Pero el duelo, una vez que se resuelve, justamente la prueba que uno tiene de que el duelo fue resuelto es esa sensación de tranquilidad, de descanso, y yo me quedo con los recuerdos positivos de mi ser querido. Y ahí se da la aceptación, no es resignación. Entonces, el estado de ansiedad es futuro. El estado de ánimo depresivo es pasado. Ninguno de los dos están en el único tiempo que estamos todos, en el presente. La gente crónicamente irritada se centra en la injusticia e inaceptable conducta de otros. Esto es, yo no sé si ustedes ya vieron o hicieron. La verdad molesta, pero hay formas y formas de decir. Cuando estamos formando fila y viene alguien y de arriba para vacunarme, por ejemplo, yo me vacuné en mayo y me fui sábado y me dice la que atiende ahí, vení ahora, habré llegado tipo las 3 de la tarde un sábado para averiguar nomás me fui. Y me dice, todavía no terminamos el turno mañana, ¿no puedes venir mañana de mañana temprano? ¿Y a qué hora es temprano? Y nosotros abrimos a las 7 y ya estamos acá. Y si venís a las 6 para que tengas uno o dos. Ah, bueno, listo, no hay problema. Era un domingo de llovizna, de frío. Bueno, me fui. A las 6 de la mañana yo ya estaba en el hospital. A las 7 en realidad ya vinieron las enfermeras, ya había gente. Y bueno, ¿verdad? Entra una persona. ¿Sí, no? Entonces yo me acerco, licenciado, usted ya están llamándole. Porque también puedo hacer ahí un ataque de ira ahí. ¿Qué es lo que pasa en instituciones públicas? Lo tenía que ser, no se respetan los órdenes. Estoy en mi derecho no en hacer eso. Sí estoy, me fui temprano. Yo también me sacrifiqué para ir. Pero la forma como uno lo plantea hace la diferencia. Entonces, si yo tengo una irritabilidad crónica, les aseguro que voy a gritar de donde estoy. Y voy a generar un estado de tensión en mí mismo y en las personas a mi alrededor también. Porque hay formas y formas de decir las cosas. El famoso reclamo. A veces nomás nos toman mal o no estamos tan bien que digamos y por eso es que saltamos. Pero hay formas de decir. Eso no Profe, sí. quería nomás comentar mi experiencia sobre el punto. Así también yo tuve una experiencia, como yo hago visitas a las familias, una señora cuando me recibió me dio que yo tenía mi logotipo de Poder Judicial, me empezó ella a retar sin mediar palabra, ¿verdad? Yeah. Y tenía por lo visto tuvo una mala experiencia, ¿verdad? De la fiscalía, de la defensoría. Entonces toda esa rabia yo tuve que bancarme, ¿verdad? Entonces, ahí es lo que yo quiero rescatar, lo que usted está diciendo, profesor, la habilidad que tenemos que tener de contenernos y de situarnos en la situación, porque si yo era impulsiva, a mí ya me iba a alterar la forma que me decía. Totalmente. Y entonces yo le dije, mira señora, este es mi rol, me tuve que hacerle todo un contexto de lo que yo estoy haciendo y cuál es mi función y todas esas cosas. O sea que gané a esa persona, ¿por qué? Porque mi imagen, nosotros somos, siempre lo que yo digo, el rostro del Poder Judicial es lo que nosotros salimos afuera a contactar con esa gente rabiada, frustrada, con toda esa carga que ellos tienen, ¿verdad? Es lo que Problemática, yo siempre... ¿verdad, Aida? Exactamente, profe. Entonces, esa es mi función y ese es mi rol. Y yo me siento tan feliz conmigo cuando yo veo de que eso cambió. Porque, ¿de qué me sirve que yo de repente, yo me voy con un objetivo, ¿verdad? Sí, Con un sí. objetivo de hablar con la familia, ver la realidad de la familia, si hay condiciones, ¿verdad? Para que cuando el preso se le dé la libertad, tenga una familia de referencia. Entonces yo trato eso de explicarle a la gente y la gente se queda maravillado por la forma, porque ahí marca la diferencia en nuestra forma de hablar, el tono, la forma de que, y eso muchas veces en las instituciones públicas no se ve. Es cierto lo que decís, profesor, hay mucha gente que no tiene que estar en el lugar donde debe estar. Ni hablemos de eso. Sí, así mismo.
Y me acuerdo que, bueno, siguiendo con mi ejemplo de mi vacuna y yo, ahora me vacuné y me dice, ¿a qué un mes? En mayo, pues. Por supuesto, me anotó la tarjeta y me voy un mes después. Estoy ahí, domingo también, ¿no? Estoy ahí. Viene llegando la licenciada y dos de blanco atrás, ellos ya entraron, no sigue. Y yo sé el manejo de la salud, como es cuando son compañeros, y eso se le adelanta. Entonces yo me voy entrando detrás de él. Licenciada, ¿me puede por favor verificar si en realidad me toca hoy? Le mostré la tarjeta, mi segunda dosis. Y la vacuna que yo me puse, me dice, mira, acá tengo la resolución y te voy a mostrar en agosto recién te toca y salió recién esta resolución. Te muestro para que no me retes, me dice. Y le dije yo, licenciada, pero ¿cómo que retar? Yo solamente voy a preguntar porque veo que van a entrar dos personas y que seguramente a ellos se le van a poner, entonces quiero saber para no esperar al pedo. Entonces, porque más ya nos retan, me dijo. Pero es importante, yo cuando estoy enojado, así en instituciones públicas, lo que sea, me acuerdo que soy psicólogo y se me pasa. O si no, Así, como se dice, profesor, poner punto muerto, baja cambio. pero baja dos, tres rayitas, ni ahí luego, ¿verdad? Cuando era que me fui a un lugar que demasiado quería comer algo de ahí, y me fui y encontré la aglomeración. Y dije yo, voy a evitar nomás, otro día voy a comer, pero no me voy a arriesgar. Y la inconsciencia de la gente. Y tengo todo el derecho de ir a decirle al dueño, ¿por qué no se observa el tema de los 2 metros cada uno, siendo que rige todavía esas medidas sanitarias? Puedo hacer ¿cómo se dice en guaraní? Cangüero, y me acuerdo que soy psicólogo y bueno, no olvido, se me pasa, bajo los 3, 4 cambios. ¿Verdad? Bueno, Profe, sí, ¿y cómo tenemos que reaccionar entonces? Voy a contar una experiencia. a ver. Me citó mi odontólogo para las Mm, 11 de la mañana mm, y me fui porque estaba de vacaciones, ¿verdad? No tenía problema, me fui y ya hacía 1 hora, o sea, las 12 ya era. Y no terminaba todavía con su paciente anterior, o sea, con el que estaba. Y salí y vine, pero no hice nada ni lloré porque estaba de vacaciones. Pero si hubiese pedido permiso en mi trabajo para irme junto a él, hubiese llorado porque de la rabia. Ese día tomé como si nada, vine nomás otra vez a mi casa, pero ¿cuál debería ser la forma en que yo tomo eso? ¿Y cuál es la situación que se plantea? ¿El odontólogo hizo a propósito? No, no creo, pero sí que yo digo que no tomó, o sea, no pensó bien el horario, o quizás tuvo algún inconveniente. Él tampoco nunca me dijo más nada y yo tampoco ya no le toqué nunca más el tema. Cerré Sí, nomás otra vez después con su secretaria otro turno. sí. A veces en realidad se complican las consultas, tanto de odontología como yo soy más asiduo a la oftalmología, ¿verdad? Entonces, increíble es cómo a veces hay personas que entran 15 minutos y otros que entran 45 minutos. Por eso que de repente ellos no es como nosotros. Nosotros tenemos, en mi caso particular, como les dije, no voy a estar con una persona más de 45 minutos. Entonces, puedo organizar bien la hora, pero ellos no. Es igual que los médicos. A veces entro, le pide, o sea, que se prolonga la consulta y no está planeado eso. Realmente es muy difícil. Y ahí entra a tallar, en mi caso, o en tu caso, la tolerancia a la frustración. O sea, que te dijo, ya no te podía más atender, o no No, quisiste no más. me dijo nada, pero yo nomás ya decidí cuando se cumplió 1 hora de esperarle, le dijo a la secretaria, sabes que yo me tengo que ir y chao, ¿verdad? Y salí. Exactamente. Entonces, a lo mejor, bueno, después te iba a atender. O sea, que no es que se canceló la cita ni nada, sino que sencillamente se prolongó la consulta anterior. Y sucede, juega mucho con nuestra tolerancia a la frustración, porque convengamos que todo lo que consultamos, ya sea en privado, ya sea en público, tenemos implícito dentro de nosotros de que tengo derecho a ser bien atendido. Entonces, cuando eso no sucede, pues se nos pincha el globito, como se dice, y sí afecta.
pero tiene que ver cómo reaccionamos nosotros. ¿Qué significado, así como decía Beck, qué significado le doy a ese evento? Entonces, puedo decir, bueno, qué mal organizado está este odontólogo, ¿verdad? Pero en realidad se le complicó al paciente, ¿verdad? Y trabaja por nuestra expectativa. Y más todavía cuando, como ahora es todo por cita. Entonces, trabaja. Bueno. Pero acuérdense que están en el 5.º año de psicología y bueno, esa persona puede ser su paciente. Bueno, conceptualización de los problemas. Los datos básicos para la terapia cognitiva consisten principalmente en las cogniciones de los pacientes, fundamentalmente a partir de los pensamientos automáticos. Y estos se suelen recoger de 3 fuentes principales. ¿Cómo voy a hacer esa recogida de información? Informes orales del mismo paciente al expresar las cogniciones emocionales y conductas que experimenta entre las sesiones y referidos a determinadas áreas problemáticas. Por eso les decía que cuando uno está escuchando, al comenzar es interesante tener la ficha, más allá del módulo casi, tener también inferencias arbitrarias, generalizaciones, pensamiento dicotómico, pensamiento automático, todo eso, y al escuchar, anotar de tal forma pueda trabajar ese pensamiento con el cliente. Los pensamientos, sentimientos y conductas experimentados durante la terapia, en ese preciso momento también. Y también el material introspectivo o de autorregistro escrito por el paciente como parte de las tareas terapéuticas asignadas entre sesiones. Ya dijimos en la vez pasada, pensamiento, ¿qué pienso hacia cierta circunstancia? ¿Qué sentimiento me genera la misma situación? ¿Y cuál es la conducta que demuestro? ¿Cuál es mi conducta observable? Entonces, ahí yo puedo trabajar las 3 áreas. Los autorregistros, en realidad, tienen que probar usted a modo ¿cómo le diría? Como acá no se va a entregar, no hay examen, pero a modo de adentrarse, si bien con otros docentes van a estar, creo que practicando eso, pero es demasiado interesante. Cuando uno escribe es increíble cómo puedo pensar, cómo puedo sentir, cómo puedo hacer una cosa así, ¿verdad? Entonces, demasiado importante en ese sentido. Una vez recogidos estos datos básicos, el terapeuta, en colaboración con el paciente, pueden conceptualizarlo en 3 niveles de abstracción. El significado que el paciente da a su experiencia de los hechos pasados relacionados con sus áreas problemáticas. Estos datos se suelen obtener a partir de preguntas del siguiente estilo. Obviamente que las preguntas, no son materiales paraguayos, entonces tenemos que culturalizar nuestras preguntas y contextualizar también. ¿Cómo interpretaste la situación en que te sentiste mal? ¿Cómo interpretaste? Y puede decir justamente su percepción, ¿verdad? ¿Qué significó para ti el que sucediera tal cosa? Estamos hablando del significado que queremos saber. Porque de acuerdo a la interpretación y al significado que le dio, actuó el paciente. Por otro lado, tenemos el tipo comunes, que también se puede agrupar, es decir, creer que debe tener apoyo permanente para afrontar las situaciones, aplicar el rechazo a situaciones personales, etc. A veces la persona sí cree que, a ver, ¿cómo le puedo decir? Cuando tiene las creencias irracionales, me tiene que apoyar. Y ahí entra demasiado. Claro que no lo hacemos para no perder cada paciente que venga, ¿verdad? Pero según quién, eso es muy importante. Por eso, en vez de hacer esa pregunta antiempática, es mejor hacerle un reflejo. Lo que tú me estás diciendo es que esta persona, o tu pareja o quien sea, siempre tiene que apoyarte.
Le decimos en negrita ese siempre, a ver si escucha. En función del tipo de error cognitivo o distorsión cognitiva, también puedo agrupar de esta forma. Así como les dije, hubo polarización, generalización, inferencia arbitraria, etc. En función del grado de realidad y adaptación de las cogniciones. Si sus pensamientos están adecuados, adaptados, digamos, a la realidad, o es lo contrario. También puedo darme cuenta de eso y anotar por sobre todas las cosas, ¿verdad? Articular a modo de hipótesis los patrones cognitivos en significados personales o esquemas cognitivos subyacentes y tácitos. O sea que este estará pensando, este estará creyendo. Esta articulación permitirá formular el núcleo cognitivo a la base de los problemas del paciente y permitirá su contrastación empírica. Yo puedo hacer hipótesis de sus pensamientos, es decir, si piensa eso, probablemente esté actuando así. ¿Y cómo voy a contrastar, cómo voy a comprobar empíricamente eso que yo estoy creyendo, estoy pensando al hacerle la pregunta? Entonces ahí voy a comprobar. En resumen, el terapeuta traduce los síntomas del paciente en términos de situaciones evocadores, pensamientos, afectos, conductas implicadas. Pensamiento, afecto y la conducta que tantas veces ya estamos repitiendo para el autorregistro. Detecta los pensamientos automáticos y su base de distorsiones cognitivas. ¿Cuál es la base? Si vamos a mezclar un poquitito acá, ellos, aparece un pensamiento automático. No sirvo para nada, porque los pensamientos automáticos no son largos. Todo me sale mal. ¿Cuál sería la creencia irracional que subyace ese pensamiento? Entonces, ¿cuál es la distorsión cognitiva que tengo ahí? ¿Estoy generalizando? ¿Estoy polarizando? ¿Soy un extremista? ¿Qué soy? Para eso justamente es importante detectar esos pensamientos. Por último, genera hipótesis sobre los supuestos personales subyacentes, haciendo esto último en base a las distorsiones cognitivas más frecuentes, contenidos comunes, por ejemplo, empleados en palabras claves o expresiones del paciente. ¿Cómo defiende el paciente una creencia y de momentos asintomáticos o felices del paciente, donde se suele confirmar el reverso del supuesto personal? Todo está mal. Pero da gusto también de repente de eso. ¿En qué quedamos? Entonces ahí se da justamente el reverso del supuesto personal. Es decir, sus ideas, sus cogniciones, que recién me estaba diciendo que todo está mal. Pero automáticamente dice, pero a veces no salen luego las cosas como uno piensa, dice otra vez. Aplicaciones prácticas. La terapia cognitiva es un proceso de resolución de problemas basado en una experiencia de aprendizaje. El paciente, con la ayuda y colaboración del terapeuta, aprende a descubrir y modificar las distorsiones cognitivas e ideas disfuncionales. La meta inmediata denominada en la terapia a corto plazo consiste en modificar la predisposición sistemática del pensamiento a producir ciertos sesgos cognitivos, es decir, distorsiones cognitivas. Y la meta final denominada terapia a largo plazo consiste en modificar los supuestos cognitivos subyacentes que harían vulnerable al sujeto. O sea que cuanto más supuestos cognitivos distorsionados tengo, soy más vulnerable a padecer alguna situación. En este caso, o ansiedad o depresión. Entonces me hace vulnerable en ese sentido. Los pasos anteriores tienen su puesta en práctica en distintos aspectos. En cuanto a la relación terapéutica, el terapeuta tiene una doble función como guía, ayudando al paciente a entender la manera en que las cogniciones influyen en sus emociones y conductas disfuncionales, y como catalizador ayudando a promover experiencias correctivas o nuevos aprendizajes que promuevan a su vez pensamientos y habilidades más adaptativas. O sea que se pone
¿cómo que se dice? Se pone se practica esos nuevos pensamientos y nuevas conductas. Eso es lo que hace el terapeuta como catalizador. El manejo de ciertas habilidades facilita la colaboración, en especial el de la empatía emocional y cognitiva. Es lo que dijimos hace rato, entender y reflejar cómo el paciente parece vivir sus estados emocionales y su visión de su situación. La aceptación del cliente, no rechazarlo por sus características personales o tipo de problema presentado. Y la sinceridad del terapeuta, pero con cierta diplomacia. No le voy a decir me caes mal, me estás mintiendo. No. Sí, yo creo que me está mintiendo. Va a caer, a ver, está mal dicho ese caer. Va a caer en evidencia de su mentira a través de la interacción que tenemos. No hace falta que le diga me estás mintiendo. Un punto importante es que lo que sucede en la relación entre terapeuta y paciente es entendido como reflejo del intercambio cognitivo entre ambos. Así, los fenómenos de resistencia, transferencia y contratransferencia sería resultado de las distorsiones cognitivas y supuestos personales y de otros factores. Por ejemplo, falta de acuerdo sobre las metas de la terapia, imposibilidad de proveer racionalidad en el tipo de cuestionamiento. Entonces, esto va a hacer que la terapia no tenga cierto obstáculo, ¿verdad? Una vez conceptualizados los problemas, usted con la profe Copari es igual cuando ella habla de conducta blanco. Se conceptualizó y la conducta blanco es la conducta problema, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se va a trabajar. Una vez conceptualizados los problemas del paciente, se genera un plan de tratamiento con el fin de modificar las distorsiones cognitivas y los supuestos personales. Para ello, el terapeuta se vale tanto de técnicas cognitivas como técnicas conductuales que habíamos visto la vez pasada. Estas técnicas son presentadas en las sesiones. Se le enseña, se le presenta, se le muestra, se pide feedback de su entendimiento, se ensayan en consulta y se asignan como tarea para la casa un área de problemas seleccionada. Por ejemplo, autorregistro. Vamos a hacer juntos en la sesión, en el consultorio, pensamiento, afecto, conducta. Sobre cierta situación, ¿cuál es tu pensamiento? Y pienso tal cosa. El sentimiento o afecto, ¿qué sentimiento te produce? Rabia. ¿Y qué haces al respecto? Grito, lloro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso se practica en el consultorio porque el cliente en realidad tiene que entender lo que va a hacer. No es que va a ir a googlear y como usted se le explica, va y algo usted tiene que googlear y vérsela a usted la situación. No, acá el cliente tiene que entender muy bien. Y justamente ese puede ser un problema al tratamiento si es que el cliente no entendió bien. La finalidad de las técnicas cognitivo-conductuales es proporcionar un medio de nuevas experiencias correctoras que modifiquen las distorsiones cognitivas y supuestos personales. Finalidad de las técnicas cognitivas: facilitar la exploración y detección de los pensamientos automáticos y supuestos personales. Una vez detectado, comprobar su validez. O sea, por eso que buscamos lo empírico, la base empírica de ese pensamiento y no va a haber, pues. Entonces, ahí facilita un tanto el trabajo. En cuanto a las técnicas conductuales, proporcionar experiencias reales y directas para comprobar hipótesis cognitivas y desarrollar las nuevas habilidades. Convengamos que cuando hablamos de técnicas conductuales ya estamos hablando de un hacer. No estamos trabajando a nivel de pensamiento, ya trabajamos en conductas manifiestas y observables. Entonces ya apuntamos a un hacer. Lo relevante de la terapia cognitiva es el proceso terapéutico. En general, el proceso de la TC tiene 3 fases. Conceptualización de los problemas,
generar alternativas cognitivas conductuales y generalización de resultados y prevención de recaídas. O sea que, supongamos que vamos a trabajar una fobia y vamos a usar la desensibilización sistemática o la técnica de relajación de Jacobson. Entonces el cliente aprendió eso, aprendió a trabajar su fobia, no sé, andar en colectivo o cualquier fobia, aprendió a relajarse. La generalización en este caso tiene que ver con que el cliente ya está entrenado a relajarse en cualquier situación. Aprendió eso. Y hay que tener en cuenta también el margen de recaída que sucede en todos los modelos, no solamente en este. También los mismos principios de la terapia cognitiva son aplicados a los obstáculos surgidos en la terapia. De modo resumido, podemos agrupar estos obstáculos de la siguiente manera, que puede enlentecer, que pueden entorpecer el tratamiento terapéutico. Derivados de la relación, problemas transferenciales y contratransferenciales. Esto no se trabajó, bueno, por eso sucede esto. Adecuación del estilo terapéutico al tipo de paciente. No va por el paciente. No. Supongamos, a ver, yo no sé si ustedes fantasean de que todos nuestros pacientes van a saber leer y escribir, porque puede de repente, podemos de repente tener la oportunidad de trabajar en el interior, por ejemplo. Y no hace falta irse tanto al interior. Y por ahí encontramos personas que tienen dificultades, por ejemplo, en el lenguaje, no habla bien el castellano, tenemos que saber también hacer en guaraní. Entonces, ese estilo terapéutico no va al cliente, por lo tanto, puede haber puede ser como un obstáculo. Derivados de las tareas para casa intercesiones. Problemas de comprensión de la tarea. No entendió bien el cliente la tarea asignada. Y ahí tenemos que también nosotros entender de que va a haber clientes, así como ustedes muchas veces no quieren preguntar, se callan nomás o esperan que otra persona pregunte. Acá pues no hay otra persona que va a preguntar que no sea el cliente. Por eso como terapeuta tengo que estar seguro y tengo que explicarle una y otra vez hasta que la persona entienda lo que va a hacer en su casa. Y si no entiende, va a suceder el siguiente punto. Aplicación errónea de la tarea. Y las expectativas y evaluaciones erróneas sobre las tareas. Estos pueden ser como un obstáculo derivado de las tareas para la casa y derivados de la evaluación de los procesos, de los progresos terapéuticos. Criterios de evolución irrealistas. Soy demasiado positivo. Yo como terapeuta, viene el cliente, va y va y hizo un autorregistro, que bien lo hiciste, le digo yo. Esa es una evaluación y una evolución irrealista. Falta de acuerdo sobre objetivos de intervención. ¿Qué vamos a trabajar acá? Y eso tenemos que ponernos de acuerdo con el cliente. Conducta blanca. ¿Cuál es lo que vamos a atacar? ¿Cuál es lo que vamos a trabajar? ¿Qué conducta es lo que queremos modificar? Y tenemos que estar de acuerdo con el cliente. Porque esa falta de acuerdo puede también obstaculizar el proceso terapéutico. Bueno, hasta acá llegamos con lo que decía Beck, que sigue tan campante parece a los 100 años. Qué interesante, ¿no? Pero bueno. ¿Alguna pregunta, duda, comentario que quieran hacer? De mi parte ninguna, profe. Todo muy claro. Estaba siguiendo con el material mientras estabas explicando. Bajaste el material. Sí, profe, creo que que dice los fundadores de la psicoterapia cognitiva. Así mismo. Parece que en realidad se fija más cuando uno lee, escucha, ve y todo ese tema. Y en mi caso que yo quiero subrayar, pero bueno, cada uno tenemos nuestra forma Sí, de profe, así mismo es. a veces se queda más.
¿Cómo se van sintiendo con este modelo? Profe, discúlpame. Luego, Yo lo que tenía era una duda, ya que yo ya leí los materiales, ¿verdad? Y em, ¿cuál sería la diferencia principal entre Ellis y Beck? Que Ellis le pone más énfasis a las emociones y Beck sí, considera también las cogniciones, ¿verdad? También los pensamientos. así mismo es su nombre, lo terapia racional emotiva. Y la gran, pero cuando uno lee, pareciera ser que son tan parecidos, porque cuando habla Ellis de creencias irracionales, que es la base de la psicopatología, en cambio Beck habla de las distorsiones cognitivas. Y es como si fuesen que, bueno, muy parecidas. Por eso es que están juntos los dos. Pero las técnicas conductuales, ella cambia. Ya van a encontrar diferentes autores, como habíamos mencionado la vez pasada. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Se durmieron toda la siesta, parece los compañeros. Justamente iba a decir, lo muy de siesta, iba a decir. Claro, Me sacaste la palabra de la boca, lo muy... profe. Aida, Mala hora, Aida. no malo, profe, pero es muy interesante. A mí me encanta esta corriente, profe. Sí, Yo estoy conduciendo gimnasia, es que igual estoy atenta. estás escuchando igual, ¿verdad? Sí, Sí, lo que te quería hacer una pregunta, profe. Yendo ya al contexto de la intervención dentro de la cámara GESEL, ¿verdad? Que generalmente se usa en casos de abuso, ¿verdad? Sobre todo niñez es lo que más esta herramienta utiliza. La entrevista que prepara la psicóloga, o sea, que no es estructurada, el psicólogo que trabaja con el niño en la cámara GESEL, ¿verdad? Tiene obviamente tiene que tener quiere sacar al niño, ¿verdad? Es como que va induciéndole es así, ¿verdad, profe? Se corta ahí de tu internet. Ay, qué pena. a ver si Bueno, entendí. Si la sí, entrevista que tiene que hacer la psicóloga tiene que estar estructurada, preguntaste. no es que tiene que estar estructurado. Yo lo que quiero saber si tiene que tener un encuadre de cómo ir trabajando con ese niño, ¿verdad? Que en ese caso, profe, que es lo ideal, desde qué corriente se le trabaja ¿cómo te voy a decir? ¿Cuál es la guía que se utiliza, profe? Sí, de hecho que en realidad las entrevistas tienen que estar probadas porque sabes de que eso va a pasar después a juicio oral. Entonces, él o la Totalmente. Esa es psicóloga, una prueba contundente. totalmente. Entonces, ¿en qué se basó la psicóloga o el psicólogo para sacar esa información? Como que no se discuten tanto, digamos, los informes psicológicos, de repente como que ya se acepta luego como verdad. Pero por ahí podés encontrarte con un abogado que está siendo asesorado por un psicólogo. Entonces, ¿en qué se basa? Yo le estoy asesorando, tengo una cuñada No, que es abogada. profesor, Ahí se fue, tu audio. contundentes hay, pero yo sé porque yo estoy ahí. Y ahí es vencer o morir. Ay, perdón. Sí, Se va tu audio de repente, sí. Sí, porque Aida. estoy en la calle. Entonces, para la próxima nomás, profe, dejo mi pregunta. Pero vos me escuchás. Súper bien, yo te escucho. Bueno, voy a hablar entonces de ese tema. Y por más que no te escuche bien, tiene que el informe que uno va a pasar, digamos, porque se va esto a juicio oral. Luego el profesional es citado para defender su informe. Entonces, tiene que estar realmente muy bien elaborado
Y si el abogado, a ver, sería acá defensor del agresor supuestamente, está asesorado por un psicólogo, a ese informe le puede dar la vuelta. Porque acá sí se pide la evidencia. Porque en la cámara Gesell no se discute eso. No, yo no voy a discutir la cámara Gesell. No, eso es lo que voy a discutir. Voy a discutir la formación del profesional, voy a discutir la especialidad, voy a discutir la entrevista, cómo lo hizo, las preguntas que hizo, todo eso puedo discutir. Yo no voy a discutir la cámara Gesell. Para nada. Porque muchas veces la gente dice, ya pasó por cámara Gesell, eso no se discute. No voy a discutir. Pero todas esas otras cosas sí puedo discutir. Y hay que tener en cuenta una cosa también. Ya está vigente nuestra ley. Y la ley dice de que tenemos que trabajar en nuestra especialidad. Eso es muy importante también tener en cuenta. Así es que un abogado asesorado por un psicólogo le va a preguntar su registro. Le estaba contando y le estoy asesorando, tengo una cuñada que es abogada penalista y justamente cámara Gesell. Y me llama y me pregunta, ¿cierto que la cámara Gesell no se puede discutir? No, la cámara no puede discutir, pero el informe sí. Eso sí puede discutir. Entonces, el sello de la psicóloga dice, fulana de tal, psicóloga. Psicóloga, ¿qué especialidad? ¿Qué pasa? Forense, clínica, ¿qué es? Si la ley ya dice eso. Empecemos por ahí. Después del informe, ella no puso qué instrumentos utilizó. Se infiere tal cosa, tal cosa, tal cosa. Yo puedo inferir también, pero ahí no se está pidiendo la inferencia del profesional, sino algo científico. Entonces, si yo estoy utilizando un test, me tengo que regir por lo que dice el manual. Eso sí no se puede discutir porque ahí sí ya entra en juego la validez y la confiabilidad del instrumento utilizado. Tampoco voy a estar usando cualquier instrumento. Para eso me tengo que munir de mis materiales justamente. Porque vuelvo a repetir, el abogado puede dar la vuelta al informe. Y generalmente, por lo menos el informe que leí, era técnica proyectiva. Le pasó HTP y le pasó persona bajo la lluvia. Entonces, bueno. Pero así se da. Por eso, cuando uno, de hecho que para cuando ustedes se reciban y todo ese tema, ya si van a trabajar en el Poder Judicial, creo que tiene que ser ya psicólogos y psicólogas forenses. Entonces, ahí va a cambiar un poquitito las cosas. Ya va a haber personas que manejan la situación. Porque hay gente que se casan con los test, ya domina ese test y ese no lo usa. Pero se puede discutir, bueno, la discusión puede ser gratis. Y además en un juicio oral, ni qué decir. Los informes que ustedes hacen o lleguen a hacer, no solamente desde su parecer. Yo le estoy atendiendo a un muchacho que le salió una beca para ir a estudiar en la Independiente, a estudiar ingeniería en informática en una universidad en Nueva York y se fue. Se fue el muchacho y un mes después, o sea que un mes de estar ahí, hizo un cuadro depresivo y le mandaron de vuelta. Y le dieron 2 años de tiempo y que en esos 2 años haga su tratamiento psicológico. Y viene cayendo conmigo, ¿verdad? Yo no estaba enterado, todo eso me contó que esto, que empezamos a trabajar 2 veces, vida. Pues pasó el tiempo, habrá pasado como 3 meses más o menos. Y vino el sábado pasado. Hizo la cita, vino y me dice, quiero, si le podría hacer un informe de que él está haciendo su tratamiento. Y le dije yo, ¿cuántas sesiones tuvimos? 3 sesiones. ¿Qué informe? Que puedo hacer una evaluación psicológica. Pero yo no puedo poner de que estuviste acá 2 años haciendo terapia, siendo que va a ir mi número de registro. Eso con el Ministerio de Salud. Van a revisar si mi registro está al día, todo eso está. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Sí te puedo hacer la evaluación psicológica. Y lo que diga el test, yo voy a copiar. No es que yo voy a hablar de mí, o sea que no es desde mi conocimiento nomás, sino que respaldado por un instrumento. Y salga lo que salga.
Porque mentir en los informes no hay que hacer. Eso no luego. Por más que le ofrezcan dinero, para eso está la honradez, la honestidad del profesional. Si no tiramos al tacho nuestra profesión. Bueno. ¿Alguna otra cosa más? Sí. Los materiales que tenéis en la plataforma, yo vi todos los videos, no sé si este material de Beck tiene un video también o no. Todavía ese no tiene video. Ah, dale. Pero así para reforzar nomás, porque yo sé que en las parciales vos solés tipo poner en privado así para que nosotros leamos del material, ¿verdad? Así mismo es. No, de hecho que el video tengo que hacer de Beck. Y voy a alzar. Esta semana supongo ya voy a alzar. Ah, pero profe, nosotros tenemos práctica contigo, no vamos a rendir, ahora que me acuerdo. Yo también me olvidé, no hay examen acá. No, me confunde esto. Con la plataforma nomás es todo cierto. Sí, no hay examen. Así es que relax con esta materia. Hay que pasar, pero sin problema alguno. Lo que sí voy a ser muy sincero con usted es que estoy teniendo problemas de horario y me gustaría que por favor vean posibilidades de otra hora. Y no soy de explicar, pero lo voy a explicar. El año pasado la Cámara GESEL nosotros hicimos a comienzo de año. Ahora estamos haciendo en el segundo semestre del año. Y me coincide con otras actividades que tengo, que estoy postergando mi otra actividad, porque a esta hora tengo que estar en otro lugar. Y por eso me coincide, porque la nacional empezó en el segundo semestre, lo que deberíamos haber empezado ya por abril. Y este compromiso yo lo tengo asumido desde el 2016, ¿verdad? Entonces, ver un poco la posibilidad si podemos cambiar de horario. Todo este julio no tengo problema. En agosto sí voy a empezar a tener problemas. Entonces, ver un poco cómo también podemos hacer eso. Hacer ¿En qué horario, profe, te queda bien? y voy a mirar y le voy a pasar en el grupo las posibilidades que tengo. Y a ver qué consensúan ustedes. Una vez consensuado, se tiene que hacer una nota de coordinación para que autoricen el cambio de horario. Pero no es para estresarse. Sí o sí vamos a hacer bien las cosas. Yo no sé si ustedes son lo del turno noche, ¿verdad? Sí, profe. Mm. Entonces, vamos a ver y le voy a tirar las opciones a ver qué tal les queda. Si por ahí se puede, hacemos el cambio. Mm. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Dudas, comentarios. ¿Cuándo van a empezar las prácticas, profe? Y las prácticas vamos a hacer acá, a través de Zoom. Cuando quieran, armamos un caso y hacemos la evaluación del modelo CASIC. En la facultad no tengo problema de irme muchísimas veces, ya dije, pero las condiciones tienen que estar dadas. Las cuestiones sanitarias, todo eso tiene que estar.
Por más que se diga, no voy a saber si es asintomático, no importa, exponerse. Yo por lo menos no voy a hacer así nomás. Entonces, nuestra salud, pues acá sí, nuestra salud estaría en juego si hacemos eso irresponsablemente. Si lo hacemos de manera responsable. No tengo problema en irme, pero las condiciones tienen que estar dadas. Sí, profe, yo creo que ya se habló todo luego al respecto. Ok. Entonces, bueno, alguno pues te dice, no, pero ni con el termómetro no vas a saber si es asintomático, pero no importa. Por lo menos tengo que cuidarme, me cuido, te cuido, nos cuidamos. Esa fue la idea justamente. Acá podemos traer un caso a alguien que quiera actuar de paciente y hacemos una entrevista y vamos anotando todo lo que se pueda anotar. Todo lo que acabamos de ver, las creencias irracionales, las distorsiones cognitivas que pueda tener y apuntar a un posible diagnóstico. Y si vamos a hacer autorregistro, explicamos cómo se hace. Todo eso podemos hacer. Profe, y si no vamos a la facultad, por ejemplo, con todas las medidas preventivas, se va a hacer con un paciente real. No, con ustedes. No va a ser real. No voy a exponer a ningún paciente. Todo es ficticio. Bueno, estamos entonces a seguir trabajando, la siesta, cada uno con sus actividades, retomamos. Sí, profe. Muchísimas gracias, quedó todo claro. Muy bien, gracias a ustedes y consideren el horario. Voy a estar tirando la disponibilidad en el grupo. Muchas gracias. Que pasen bien. Profe, Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. ¿Sí? profe. Hola, profe, ¿me Gracias, escuchas? profe. Hasta luego. Sí, te escucho. No podemos conseguir pacientes reales para que hablen acá. Sí, también. Se puede, sí, Porque por acá sí, por acá sí. tengo unas cuantas voluntarias que a lo mejor se ofrecen Ok, para contar sus casos. Entonces le voy a comentar a ver si es que se animan y te aviso. dale, no hay problema. Bueno, gracias, profe. Nos vemos Igualmente, entonces. nos vemos. Chao, Chau, chao. chau, que estés bien. Gracias igualmente.